A continuación, invito al profesor David Luyo para dar una exposición de la Reforma. Adelante. El pastor David Luyo Venegas es pastor presbiteriano, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, licenciado en Teología por la Universidad Seminario Evangélico de Lima, magíster en Investigación y Docencia por la Universidad Nacional Pedro Ruiz de Gallo, Lambayeque, docente en la Universidad Seminario Evangélico de Lima. Fue docente en la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en Ayacucho, autor del libro Llegaron los predicadores, el establecimiento de la Iglesia Presbiteriana en Ayacucho, autor del artículo El presbiterianismo en el Perú, en el libro Rostros del Calvinismo en América Latina, presbiterianos reformados, congregacionales y valdenses, publicado por Editorial CLIE, expositor en distintos eventos nacionales sobre historia y teología. Es un honor, profesor David, tenerlo en la Sociedad Bíblica. Adelante. Un abrazo a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. El libro rojo que cambió la vida de Lutero. El libro rojo que cambió la vida de Lutero. Si tuviéramos que escoger una fecha vital, un punto de quiebre para el inicio de la Reforma, no es 1517. Tampoco es 1521 cuando Lutero estaba frente a Carlos V en la Dieta de Worms. Tampoco cuando Lutero publica sus 95 tesis o sus 40 tesis de 1518. Creo tampoco es cuando Calvino escribe sus instituciones. Si tuviéramos que escoger una fecha en el cual, en la soberanía de Dios, decide nuestro Creador escoger a un hombre para poder cambiar el mundo, esa fecha es el 17 de julio de 1505. Ustedes saben que Lutero, después de haber pasado una situación complicada, él se encomienda a Santa Ana, del cual era muy devoto, pero que en el transcurso de los años él va a modificar este pensamiento. Él decide y promete entrar al convento. Fue esa mañana cuando Lutero, al ingresar al convento, años más tarde, dice, por supuesto en latín, aquella mañana cuando yo traspasé las puertas e intenté entrar las paredes del convento eremita. Y escuche esto, donde los monjes me dieron la Biblia cubierta de cuero rojo. Lucien Febvre, historiador. Este encuentro entre Lutero y las Escrituras, no con la Reina Valera, no con una versión que probablemente sea conocida y dominada por nosotros. Era una Biblia que ni siquiera Lutero conocía, pero era la primera vez Lutero a los 22 años tiene este encuentro con las Sagradas Escrituras. El inicio que va a marcar definitivamente en la Reforma. Desde entonces, la centralidad de las Sagradas Escrituras en la Reforma y en los posteriores surgimientos de los movimientos reformados, luteranos, calvinistas, anglicanos, presbiterianos, va a ser vital. A partir de entonces, Lutero se va a convertir en un asiduo estudioso de las Escrituras. Dios va a usar a uno de sus maestros que va a jugar el papel de guía espiritual, de pastor, y Staupitz le va a convencer a estudiar la historia. Lutero en el convento va a tener tiempo para estudiar el libro rojo de cuero, pero también ver y estudiar a los padres de la iglesia. Una característica de los reformadores es el dominio que ellos tenían de la patrística. Cuando vemos en el transcurso de los años a Lutero
siguiendo la idea del historiador Febre, nos damos cuenta que los años decisivos previos a la controversia de 1517 es 1515, 1516. Son los años cuando Lutero es trasladado a Wittenberg para ser profesor, para ocupar la cátedra de Staupitz propiamente, y cuando Lutero comienza a dictar sus clases de Romanos. Ustedes pueden investigar la historia que hay detrás de los apuntes de las clases de Lutero sobre Romanos, es espléndido. Pero es 1515 cuando Lutero prepara las clases de Romanos, tiene un contacto con Romanos. Melanchthon ha sido un brazo derecho para Lutero para que él pueda tener una aproximación más cercana hacia los originales. 1516, exactamente 27 de octubre, o sea, casi como antes de ayer, probablemente Lutero está empezando el estudio de Gálatas. Con Romanos y Gálatas estudiando y enseñando, 1517 era cosa de esperar. Lutero hace pública su controversia, publica sus 95 tesis. Hermanos, hermanas, la reforma religiosa es producto del estudio de la palabra de Dios. No tanto es que la reforma nos dio las escrituras, más bien el estudio de las escrituras nos dio la reforma de la iglesia. Y estos años fueron decisivos, 1515 y 1516. Romanos prácticamente nuevamente, no solamente cambió la vida de San Agustín, sino de Lutero y de todo el movimiento reformador. 31 de octubre de 1517, Lutero hace públicas sus discrepancias con Roma. No se separa de Roma, él sigue siendo parte de la iglesia. Ustedes pueden leer las 95 tesis, en ningún momento dice que me voy a separar. Las 95 tesis es una observación hacia las indulgencias, que era el problema de la época. Para entender esto que nosotros llamamos la justificación por la fe, la sola gracia, hay que entender cómo la iglesia medieval entendía la confesión y el perdón. Ahí entendemos mejor esta riqueza que nosotros conocemos como sola fe. Después de 1517, después de haber nadado sobre Romanos y Gálatas, vemos claramente la ubicación de la palabra de Dios, no solamente en el movimiento reformador protestante, sino en la vida de los reformadores. Para 1521, todos conocemos la tremenda y desafiante respuesta que Lutero da en la Dieta de Worms en 1521. Mientras México estaba sucumbiendo ante Hernán Cortés, Lutero estaba dando una tremenda respuesta. Y ahí nuevamente podemos darnos cuenta la centralidad y la importancia de las Escrituras para este nuevo movimiento. Si no se me convence mediante testimonios de las Escrituras. Así empieza. Si no me convencen con las Escrituras y con claros argumentos, porque no creo ni al Papa ni a los concilios. Decir esto en 1521 era un hecho, pero totalmente terrible, un desafío a la estructura más poderosa de la época medieval. Porque a menudo, dice Lutero, ellos se han equivocado. Se han equivocado. Entonces no pueden ustedes presentarme como argumento a los concilios ni al Papa. Entonces él dice: por los textos de las sagradas escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Fue una respuesta atómica. Meses después se consumaba la bula Deset Romanum Pontificem. Lutero no dividió la iglesia. A Lutero le excomulgaron de la iglesia, que es distinto. Un libro rojo que se le entregó a un muchacho de 22 años, novicio en el convento agustino,
cambió su vida después de una serie de situaciones complicadas. Por eso dicen algunos historiadores que el Lutero de 1515 a 1516, o sea, antes de 1517, no era un Lutero que buscaba la reforma de la iglesia, era un Lutero que buscaba su propia reforma, encontrar paz, y que eso lo va a obtener a partir de las Escrituras. Sus comentarios a todos los libros de la Biblia muestran cuán importante para él fue las Sagradas Escrituras. Frente a las observaciones y acusaciones que nos hacen en el sentido de que nosotros añoramos y ensalzamos y adoramos a personajes del siglo XVI, decimos no. Nosotros no adoramos a personajes, ni a nombres, ni a seres humanos. Rendimos nuestra honra y adoración únicamente a Dios. Y damos gracias por el testimonio de esa nube de testigos del cual habla la palabra de Dios, que está a lo largo de la historia de la iglesia. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Para Lutero fue el libro rojo, de cuero. Calvino, Dios lo alcanzó con su gracia, y en Ginebra hizo una labor tremenda. Juan Knox en Escocia, y grandes hombres, Ecolampadio, por ejemplo, Martín Bucer, el gran pastor del siglo XVI. Personas que en su ministerio y en su vida la Biblia fue central. Quiero yo dejar una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué lugar ocupa la Biblia? No en tu iglesia, eso es después. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿Y qué lugar ocupa en tu ministerio? Si estamos a metros de las Escrituras, no vamos a tener una vida de bendición y vamos a lograr el cambio que logró Lutero con la ayuda de Dios en la Reforma. La centralidad de las Sagradas Escrituras siempre fue una señal de la Reforma protestante. No seamos responsables de borrar esto y de poner en lugar de las Escrituras otros libros de otros colores. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, y a Dios y solamente a Dios sea la gloria hoy y siempre. Bendiciones.